Misionera, esposa y madre, un llamado, un gran don. Cada día con mi vida respondo a Dios con amor. Misionera, esposa y madre, un llamado, un gran don. Cada día con mi vida respondo a Dios con amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. una vez más es jueves. Bienvenidos a nuestro programa Misionera, Esposa y Madre, este segundo programa del mes de marzo. Y como lo prometí desde hoy, tenemos un invitado muy especial. Muy especial. Muy especial para Lili, muy especial para todos nosotros. Por todo lo que tiene para contarnos, para enseñarnos. Will, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, pues un tema tremendo. Cuando me invitan a hablar de San José, donde haya que ir, porque es que para nosotros como hombres definitivamente San José tiene que ser el referente, el referente. Así es, y entonces durante el programa vamos a profundizar un poco más. Wilson nos va a contar su testimonio, nos va a hablar un poco de la importancia que tiene esa devoción de San José en la vida de un hombre, de un esposo, de un padre. Pero vamos a iniciar con una oración. Vamos a encomendarle este programa a Nuestra Señora, al Espíritu Santo, para que nos acompañe, para que nos ilumine y toque nuestros corazones. Bueno, allí donde estás, vamos a aquietar un poco nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos acompañe, que lo que vamos a escuchar hoy llegue a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Te pedimos, Santísima Virgen María, que nos acompañes, que nos enseñes sobre San José, que nos enseñes a amarlo como tú lo amas y que con ese amor nos lleve a Jesús. Nos encomendamos a ti, que todo lo que hablemos hoy sea para mayor honra y gloria del Señor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestra, oh Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hija y posesión vuestra. Amén. San José, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. amén. Como misioneras llevo su luz, anuncio el reino sirviendo a la cruz. Como esposa llamada a amar, en Cristo fundamos nuestro hogar. Como madre enseño a crecer, con fe y ternura los guío en él. Bueno, y después de María, Nadie como San José. bueno, entonces invitarlos a que no se vayan a despegar ahí de la pantalla, que se vean el programa, pero también que lo compartan. Saben que este es un mes dedicado a San José y también a nuestros esposos, hijos, ¿cierto? A honrar esa masculinidad. Por eso les invitamos a que este programa se lo vuelvan a ver en la noche con sus esposos, a que se lo compartan a sus amigos, conocidos. Y vamos a empezar entonces, entrando en materia. Yo le haré una primera pregunta a Wilson, de hecho ahorita lo mencionó. ¿Por qué hoy es importante la devoción a San José? Pues para todos, pero especialmente en la vida de un hombre cristiano que quiere hacer las cosas bien. A ver, primero como que entendamos el papel de San José, y una vez entendamos el papel de San José podemos comprender por qué particularmente para el hombre San José es un modelo y es tan necesario para como afirmar su propia masculinidad. Digamos que Dios no improvisa. El Señor, al ser el eterno presente, no es que se le vayan ocurriendo las cosas en el momento, y entonces digamos que Él tenía planeado ya que su Hijo eterno se encarnara en las entrañas purísimas de Nuestra Señora. Pero entonces hay personas que creen que San José llegó como en paracaídas, ¿no? O sea, el plan era, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. La mujer aplastará la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente intentará agarrar el talón de la mujer. Entonces tenemos muy clara la prefiguración de la Santísima Virgen María
en el plan, en la historia de salvación, la prefiguración de Cristo, por supuesto. Ese protoevangelio, Génesis 3:15, nos habla de ese primer anuncio de la buena noticia de la salvación. Pero luego, a veces se nos pasa por alto que en toda esa prefiguración, en todo ese plan, en toda esa historia de salvación, también Dios tenía pensado a San José. De hecho, hay unos tipos, lo que se llama en teología la tipología, unos tipos como unas imágenes de San José en el Antiguo Testamento muy bellas. Está, por supuesto, José, el hermano que fue vendido, que finalmente termina como primer ministro del faraón, y viene la hambruna tan terrible, y le preguntan al faraón, bueno, necesitamos alimentarnos. Entonces el faraón dice esa bella expresión, ite ad Iosef, ¿no? Vayan a José, que es que luego la tradición cristiana ha utilizado esa frase y la ha aplicado a San José como por acomodación. Entonces hay una prefiguración. José, el hermano vendido, Antiguo Testamento, prefigura ya a ese San José que también va a proveer a la Sagrada Familia. Este José proveyó de alguna manera a todo un pueblo hambriento. San José provee también a la Sagrada Familia, y luego espiritualmente nosotros también vemos que San José es un padre providente, ¿no? Sí. La providencia que él mismo tuvo con su familia la tiene con nosotros. Este José también tenía sueños, como San José. Este José también fue a Egipto, como San José. Este José brilló particularmente por su pureza. ¿Se acuerdan cuando la mujer del faraón intentó seducirlo y él se mantuvo firme? Entonces estamos hablando de un José puro, un José que va a Egipto, un José que sueña, un José que provee, figura de San José. De alguna manera un tipo de lo que vendría a ser San José. Entonces hay un plan de Dios también con San José, porque es que para el Padre Celestial, ¿quiénes son sus dos más grandes tesoros? Pues su Hijo eterno y la madre de su Hijo. Y cuando uno tiene un par de tesoros, o cuando uno tiene un tesoro, pensemos humanamente, pues obviamente uno, ¿qué va a hacer con ese tesoro? Dárselo a la persona que más lo pueda custodiar. A ver, si es que yo tengo, no sé, ponte a pensar, unos 4 o 5 lingotes de oro, no se lo voy a dar al primero que aparezca. A ver, ¿me lo vas a cuidar? No, pues porque yo sé que tal vez esa persona no tenga las cualidades suficientes para cuidar un tesoro tan grande. Yo lo voy a poner ¿en dónde? En un banco, con todas las seguridades, que tenga todas las condiciones necesarias para cuidar adecuadamente ese tesoro. Ahora, ¿cuál es el tesoro del Padre? Jesús. ¿Cuál es el tesoro del Padre? María. Estos dos grandes tesoros, ¿a quién se los va a dar? ¿A cualquiera? No, se los va a dar a quien tenga las cualidades suficientes para custodiarlos. A quien tenga las cualidades suficientes para tutelar a San José, a la Virgen María, para custodiarlos, para cuidarlos, para proveerles. Y ese es San José. Entonces yo creo que, mire qué lindo que Dios pensó en San José desde antes para hacerlo como el rostro humano de su propia paternidad. Digamos que el referente de uno respecto a Dios siempre es el papá biológico. Pues claro, Jesús tenía muy claro quién era su papá eterno, su Padre eterno, pero luego en San José encontraba el referente humano perfecto para recordar a su Padre eterno. Entonces digamos que esa paternidad de Dios la vive plenamente de modo humano San José. Qué hermoso, hermosísimo esta comparación que nos hacía Wilmer. Y ahora sí, entendiendo cómo es importante ese papel de San José, ¿qué le dice San José, digamos, hoy a un hombre de hoy, ¿cierto? ¿Qué le enseña? ¿Por qué es tan importante que cultivemos en nuestros hogares, en nuestra vida espiritual, esa devoción a San José? Bueno, a ver, lo que pasa es que la vida de San José es tan rica que todo en la vida de San José le habla al hombre de hoy, sobre todo en medio de una masculinidad en crisis como la que estamos viviendo hoy, en medio de una masculinidad que cada vez es más puesta en duda, una masculinidad que asocia inmediatamente con machismo. Entonces, en esta deconstrucción de la masculinidad que nos encontramos, hay que volver a referentes como San José. Ya hemos hablado de muchas cualidades de él, pero digamos que primero está su ser y luego su hacer. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, uno se da cuenta que la palabra de Dios menciona una serie de cualidades importantísimas de San José. Y creo que la más importante de todas es que dice que José era un hombre justo. Saben ustedes que en el Nuevo Testamento, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, la palabra justicia se refiere al estricto cumplimiento de la ley. Entonces, José era el que cumplía la ley de Dios, pero con un sentido verdaderamente sobrenatural, con un sentido verdaderamente caritativo, que fue lo que criticó Jesús en los fariseos, ¿no? Un cumplimiento de la ley sin caridad. En cambio, cuando la Biblia habla de José como un hombre justo, como aquel que da a Dios lo que le corresponde,
Está hablando de San José como el hombre santo. Entonces, ¿qué más grande cualidad puede decir la palabra de Dios? ¿Qué más grande elogio puede decir la palabra de Dios de alguien que llamarle santo? Está diciendo, José era un hombre justo, un hombre que cumplía la ley, un hombre santo. Y ahí, en la santidad, se encuentra la verdadera identidad de la masculinidad. O sea, a veces hemos pensado que la santidad consiste en ser sobrehumanos o en ser, digamos, unos héroes más allá de lo humano. Es todo lo contrario. Benedicto XVI insistía mucho en que la verdadera santidad es la perfección de la humanidad. Cuando una persona logra ser auténticamente humano, cuando logra desarrollar todo lo que Dios le dio como potencial humano, entonces se vuelve santo. O sea, mejor dicho, que la santidad no es otra cosa que una humanidad plenamente vivida. Plenamente vivida. Obviamente la única manera de vivir esa humanidad plenamente es sobrenaturalizar esa humanidad, porque no solamente somos animales, no somos solamente materia. Claro, los filósofos griegos llamaban al hombre un animal racional, pero no solo somos animales racionales, no solo tenemos raciocinio, no solo tenemos unas facultades superiores, sino que además tenemos un espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Por consiguiente, esa espiritualidad que es inherente a la condición humana, esa espiritualidad viene a perfeccionar esa humanidad. Entonces dicen los escolásticos que la gracia no sustituye la naturaleza, pero la perfecciona. Entonces, claro, ese término humano, ustedes se conocen esa canción que dice, le diré que lucho en vano, que pequé, pues soy humano. La hemos escuchado mucho. Pues en realidad es que la palabra ser humano es un poco equivocada. Benedicto dice, a ver, depende a qué tipo de hombre te refieras. Cuando dices, hombre, fallé porque soy humano, eso es cierto en la medida en que como humano estoy herido por el pecado original. Es cierto que en cuanto a que hay una debilidad en mí. Pero también nosotros utilizamos en el argot popular, cuando una persona es muy buena, cuando una persona es muy caritativa, uno dice, es una persona muy humana, muy humana. Es una persona que se compadece mucho. Entonces, esa palabra humano entraña como esa doble condición. Por una parte, humano en cuanto a herido por el pecado, por otra parte, humano en cuanto a redimido por Cristo. Entonces, ciertamente, cuando hablamos de San José como el perfecto hombre, como el hombre santo, como el hombre que cumplió a cabalidad, digamos, su humanidad, su masculinidad, nos referimos precisamente a ese hombre que dejó que la gracia le transformara por completo. Y es allí donde el hombre encuentra su verdadera identidad, no en ideologías de género, no en deconstrucción de la masculinidad, y que obviamente hay una lucha contra lo que en alguna época hubo, que fue un machismo absolutamente absurdo, y entonces, claro, ante un machismo oponen una deconstrucción de la masculinidad, tratan de solucionar un problema con otro peor. No, la única manera de solucionar verdaderamente ese problema del machismo o ese problema de identidad masculina es en un San José, en un hombre que es modelo, que nos enseña de verdad que en la santidad, en el cumplimiento del proyecto de Dios en mi vida, se encuentra la verdadera masculinidad y la verdadera realización del ser. Escuchando a Wilson, se me venía como al corazón lo lindo que es ver un hombre orando. Y no sé si alguien ha tenido pues la oportunidad de ir al grupo de oración de Lazos, que hacemos 2 coros, hombres y mujeres. A mí esa fue una de las primeras cosas que me impactó. Qué bonito se escucha un hombre rezar con fuerza, como con todo su corazón entregado a Dios, y que lo podemos ver pues en San José, o sea, ese diálogo, cómo serían esos coloquios con la Virgen María, con el niño Jesús, pero que no lo descuidaban de sus deberes de Estado, ¿cierto? De su papel de esposo, de proveedor, de acompañar, de guiar, de tomar las iniciativas para ir a Belén, para ir a Egipto, para regresar a Nazaret. O sea, es muy lindo ver cómo ese verdadero hombre también se ve cuando se está de rodillas, y yo creo que es una invitación a que nosotros animemos a los hombres a orar, también confiemos en la oración y también la valoremos. O sea, ese momento que se va a Eucaristía, en que se puede hacer una lección divina, que valoremos en nuestros esposos, en nuestros hijos, en hermanos, en amigos, incluso del movimiento, como su masculinidad está orientada y guiada también desde la oración. Aquí yo quería ir, perdón, porque Will mencionaba algo como un extremo en que venimos en cuanto a la masculinidad,
un extremo fue el machismo, ¿cierto? Un machismo pues exacerbado, pero ahora tenemos como esa deconstrucción de la masculinidad, como el eclipse del padre, incluso como lo han llamado algunos autores, un hombre eclipsado que desapareció. Entonces, ¿cómo se vive? Y viendo el modelo de San José, porque es que a San José le tocó una misión difícil, ser cabeza de la Sagrada Familia. De hecho, en los textos de devoción a San José, siempre lo menciona San José como cabeza de la Sagrada Familia, y ser cabeza no de cualquier familia, pero ¿cómo se logra ser cabeza de familia? ¿Cuál es ese sentido real, sin entenderlo desde un punto de vista, digamos, machista, pero tampoco sin ser un hombre ausente, un hombre como opacado, un hombre que no está presente? ¿Cómo se logra y cómo viviría San José como esa misión? Sí, ciertamente debió haber sido bien complicado. Pues uno ser, a ver, por una parte complicado, pero por otra parte también como relativamente fácil. Hay una especie de disyuntivo ahí porque, a ver, pues como soy cabeza del Creador, como soy cabeza de la paz perfecta de las criaturas, pero también qué maravilla ser cabeza de gente tan dócil, pues de la absoluta docilidad, de la absoluta virtud, del absoluto sometimiento a la voluntad del Padre. Entonces, claro, la clave consistiría en precisamente la unidad de San José con la voluntad del Padre. Eso es lo que hizo que hubiese esa armonía perfecta. San José entendió que era lo que quería Dios para él, y entonces era muy fácil dirigir, acompañar, era muy fácil proteger a la Sagrada Familia, era muy fácil proveerle en ese orden de ideas. Naturalmente vinieron dificultades, vino por supuesto lo que llaman la duda de San José al inicio de la encarnación. Vino después el tener que huir a Egipto, llegar a otro país, otro idioma, sin recursos, después tener que regresar, ya irse para Nazaret. Entonces, claro, hubo una serie de dificultades, pero San José siempre respondió con hombría. Uno no encuentra a San José quejándose. De hecho, es increíble que un hombre del que no aparece una sola palabra en la Biblia sea tan elocuente. Porque la vida de San José es tan elocuente que ha dado para libros y tesis y cantidad de... Se podrían llenar estanterías completas de libros sobre San José, un hombre que en la Sagrada Escritura no aparece una sola palabra, una sola palabra. Ahora, con seguridad, fue San José el que enseñó, digamos, humanamente hablando, a orar a Jesús, humanamente hablando, enseñó a caminar a Jesús, humanamente hablando, enseñó a Jesús a trabajar. Claro, saben ustedes que por ese misterio de la encarnación del Verbo Eterno, Jesús, en cuanto a hombre, quiso aprender todas estas cosas, sin tener necesidad absoluta de hacerlo, y quiso que José fuera su modelo para hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, yo sí creo que es importante que entendamos que a pesar de su silencio, San José era el que tomaba las decisiones. Es que es curioso que el ángel se le haya aparecido a José y no a la Virgen María a decirle, huye a Egipto, toma al niño, toma a su madre. Hubiera podido ser a la Virgen María, pues ya María estaba habituada de hablar con ángeles, pues ya qué más da, ¿no? O sea, se había aparecido uno, otro, pero no, Dios quiso que fuera San José el que tomara la decisión, San José el que emprendiera el viaje, San José el que custodiara, San José el que se echara al hombro esa responsabilidad, y vuelve a aparecerse el ángel una vez está en Egipto para que regrese. O sea, fue Dios el que quiso posicionar a José como la cabeza de la Sagrada Familia, no fue un capricho de José, no, fue Dios el que le dijo a José, encárgate tú. Entonces, creo que ahí está en el fondo como el sentido de todo esto. Es Dios el que de alguna manera nos ha puesto a nosotros como hombres a proteger, a custodiar, a cuidar. Miren que la misma contextura física del hombre, eso es una contextura que lo llama a proteger, a cuidar. Hay una cierta primacía física del hombre sobre la mujer que precisamente lo que expresa es que el hombre es el que debe estar ahí, el que no se derrumba en los momentos de dificultad. Miren que antes decían que los hombres no lloran, claro, se fue la mano muchas veces en eso, y entonces se cayó en un machismo y se empezó a considerar que si un hombre lloraba, entonces es un hombre que ha perdido pues como su virilidad. Y bueno, Jesús lloró, en el Nuevo Testamento aparece al menos en 2 ocasiones Jesús llorando, ante Jerusalén y ante la muerte de su amigo Lázaro. Y sin embargo, tiene mucho sentido este hecho de que los hombres no lloran, entendido en un buen sentido, lo que significa es, cuando todo el mundo se derrumba, el hombre tiene que estar de pie. Cuando todo va cayendo, el hombre tiene que ser la columna que debe sostener. La misma psicología del hombre, que en principio es menos emocional, le ayuda a, bueno, vamos a pensar un poquito más con cabeza fría esta situación. Digo, en principio, yo sé que alguno me está escuchando y dice, no, yo en esta casa soy la que no me derrumbo, mi pobre hombre es un... Bueno, yo sé. Sí pasa. Pero en general nosotras armamos un caos ya con una noticia y el esposo es el que, a ver, tranquila, mira,
pues nos aterriza y nos... Hay como unas ciertas características psicológicas, Sí. físicas, que yo creo que no son solamente culturales, que es lo que pretende ahora la ideología de género, que todo esto es simplemente cultural, que simplemente es así porque culturalmente fue así. No, no. Recuerda que lo cultural es lo que el hombre ha cultivado. Lo cultural es el cultivo del ser humano. Lo cultural obviamente es susceptible de ser modificado. Pero hay cosas que son naturales, hay cosas que pertenecen a la naturaleza del hombre, y lo que pretende la ideología de género y todas estas cosas es que todo es susceptible de ser modificado, todo es simplemente constructo cultural. No hay nada que nos ancle biológica o naturalmente a algo. Nosotros decimos, no, hay que mantener un equilibrio. Ciertamente hay cuestiones culturales, pero también es cierto que hay cuestiones biológicas, hay cuestiones que pertenecen a la naturaleza. Y en el hombre hay esas cuestiones que de alguna manera le llaman a sostener, a proteger, que lo vemos en San José y deberíamos verlo o luchar para tenerlo nosotros también. No, que lo que tú decías, que uno hasta lo ve en los niños, o sea, desde los niños pequeños, ¿no? Que sea algo cultural, que uno ve que nacen como con esas características o cualidades, como tú dices, como que ven todo más simple, como todo más, o sea, como que no son tan emocionales. Claro, se arriesgan Son un poco más. bruscos, son protectores con sus hermanitos más pequeños, son muchas cosas. Y que, por ejemplo, ahora escuchándote que San José tomó esas iniciativas porque Dios se lo pidió, pero la Virgen María dejó que o sea, fue dócil a San José. Ella dijo, no, es que porque no se me aparece a mí, pues yo soy la madre de Dios, ya se me apareció una vez que también me lo confirme, ¿no? O sea, ella no le discutió tanto a San José, sino que fue como un poquito dócil cuando dejó que San José, pues, le dijera, vamos para Egipto, vamos a Nazaret, vámonos por este camino, ¿cierto? De acuerdo a eso, yo creo que muchas veces nosotros no dejamos hacer los hombres, dejamos que ellos sean cabeza, y creo que pedirle también al Señor la gracia y pedir en estas novenas a San José que nos ayude a nosotras poder valorar el San José que tenemos, que podamos ser dóciles, que podamos amarlos como la Virgen María les amó. Y nosotras que somos maestras, como lo hemos dicho, y que somos la que estamos como en la casa, nosotros tenemos también como esa gracia de ayudarlos, ¿cierto? De ayudarlos a ser, a ser hombres, dejarlos ser en la cabeza, como que no tratar de entrometernos, y también la responsabilidad con los hijos, ¿cierto? Aprenderles, o sea, darle el papel, la imagen, bueno, el papá es él, ¿cierto? Y tú hablabas ahora algo muy lindo, y yo lo leía sobre San José, y es la prudencia, o sea, que Dios le dio esa virtud de la prudencia, ¿cierto? Que la prudencia, hablaba algo muy bonito, decía que San José tenía una prudencia sobrenatural. Entonces, que humanamente, uno en todas esas situaciones de San José, pues humanamente, uno diría, no, tengo que huir a Egipto, no, pues como, arma el problema, pero él entendía o sea, lo que Dios le estaba pidiendo, como la voluntad de Dios. Entonces respondía a cada situación, que fue muy difícil. Uno se pone a pensar la vida de San José. Desplazado, o sea, salga de su casa, déjelo todo el taller. Él fue desplazado, cuando... gordita, sin saber, pues, Sí, le tocó enterarse, como ir entendiendo lo que Dios le iba pidiendo, pero esa prudencia lo lleva eso, a entender lo que Dios quiere y hacer su voluntad. Entonces ahí decía muy lindo, tenemos que pedir la gracia a San José de la prudencia. Y con la prudencia vienen un montón de virtudes, ¿cierto? Porque entender qué es lo que quiere Dios de uno nos lleva a actuar correctamente en muchas otras virtudes. Hoy habla mucho de la asertividad, ¿no? Hoy se habla mucho empresarialmente, de que uno tiene que ser asertivo, y bueno, para otros cristianos, tal vez la virtud que correspondería ahí sería como la prudencia, ¿no? La prudencia sería como una asertividad sobrenaturalizada. Y de verdad, las oraciones de San José le mencionan mucho su prudencia. Muchísimo, todo el Varón tiempo. prudente y justo. Prudente y justo. Y es que yo creo que por una parte, su silencio creo que es una de las cosas que más manifiestan esa prudencia. Es que San José, a ver, todos los momentos de su vida que aparecen en la Sagrada Escritura fueron momentos
donde una persona no prudente hubiera podido estallar. A ver, que resulta embarazada tu esposa. Lo primero que uno hace es a lo bestia, pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, inmediatamente el primer impulso sería un juicio. Claro que nosotros sabemos que José era un hombre, al ser justo, era un hombre estudioso de la Escritura. Por consiguiente, él sabía que había una profecía, Isaías 7:14, una profecía de 7 siglos antes, que hablaba de una virgen que concebiría y daría luz al Mesías. Él lo sabía. Entonces, en su prudencia, porque es muy fácil decir, no, San José dudó de la integridad de María. Pues claro, porque nosotros pensamos con la mentalidad del siglo XXI, ¿no? Pero en la mentalidad del hombre bíblico, del hombre del Anahuín, del pobre de Yahvé, cabía siempre la posibilidad de, bueno, a ver, José conocía la virtud de María, José conocía que era una mujer buenísima, José conocía que era una mujer santa, además que todo el mundo lo decía, que es muy probable, como dicen algunos autores, que María hubiera estado en el templo de niña. Entonces, estamos hablando de una mujer verdaderamente virtuosa. Entonces, a ver, que María de alguna manera calificaba para ser la Virgen Madre del Mesías, era indudable, era indudable. Si uno conoce gente virtuosa, y a veces uno se admira de gente, o sea, una vez conoce qué señor tan virtuoso, qué mujer tan virtuosa. Díganme ustedes cómo sería uno conocer a la Virgen María. Supongamos que no supiéramos nada de ella, pero uno dice, esta mujer, ¿Qué mujer? esa sonrisa, esa ternura, esa delicadeza para hablar, esa manera de orar, esa profundidad en sus expresiones, esos cánticos, como rezaban los salmos, algo así, no, pues es muy probable que sea, Claro. es muy probable que sea, pero no se apresuró a juzgar, no se apresuró a decir nada, se quedó callado, suspendió su juicio, que es lo que hace la gente sabia. Cuando yo no sé qué decir, espero. La famosa frase de Teresa de Ávila, ¿no? La paciencia todo lo alcanza. Eso es lo que nos falta a nosotros, paciencia, ¿no? José fue prudente porque fue paciente, porque esperó que Dios le mostrara, tomó las decisiones que debía tomar porque esperaba que Dios le mostrara qué era lo que había que hacer. Yo creo que ese es el fondo y la esencia de la prudencia. Yo voy a dejar de confiar tanto en mis propios juicios porque yo soy muy movido por mis emociones, entonces naturalmente tiendo a fallar. Yo voy a esperar que sea Dios el que me muestre lo que debo hacer. Ojo, que también eso puede llevar a una parálisis por análisis, ¿no? O sea, me quedo ahí esperando y, sí, me quedé ahí vegetando y Dios nunca me mostró nada. No, él era de armas tomar, él era un hombre de decisiones, las tomó, pero siempre muy, muy guiado por la voluntad de Dios y no tanto por sus propios juicios o por sus propias emociones, sentimientos, no. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Eso es lo que pregunta el prudente. Bueno, y también una virtud, Will, que vemos muy característica de San José, y es el tema de la castidad, ¿cierto? Y cómo el hombre de hoy puede ser casto, o sea, lo puede lograr, como un hombre casado también, ¿cierto? Puede vivir en la virtud de la castidad. Sí, hemos hablado siempre de San José como un modelo de virilidad, y dentro de ese modelo de virilidad se encuentra precisamente su capacidad de amar con libertad, su capacidad de amar auténticamente, su capacidad de no instrumentalizar al otro como un objeto para su propio placer, que en todo caso esa sería la definición de la virtud de la castidad, ¿no? La castidad, lo que hizo en José fue enseñarle a amar con una profunda libertad interior. De hecho, el Papa Francisco, cuando habla de la castidad de José, la relaciona inmediatamente con la libertad para amar. Porque el Papa Francisco dice que el hombre que ama impuramente es un hombre que no ama con libertad. Es un hombre que ama esclavizado de sus propios vicios. Es un hombre que no es capaz de alguna manera ver al otro como un fin, sino como un objeto para su propio placer. En San José sabemos que su castidad está claramente declarada por la Sagrada Escritura, porque sabemos que San José no conoció a la Virgen María, vemos que no hubo intimidad entre ellos. Eso está claramente referenciado en la Sagrada Escritura. Jesús nació milagrosamente, fue una concepción milagrosa. Hombre, que eso no es normal, pues que sí, es que no es normal que el Hijo de Dios se encarne, ¿cierto? Empecemos por ahí. Sí, digamos que lo normal no es que Dios se haga hombre. Entonces, todo ese proceso de la encarnación de Dios estuvo rodeado de milagro y de misterio, como tampoco es normal que un muerto resucite, y resucitó. Estamos hablando de incluso un protestante muy famoso, Karl Barth, decía, hombre, vea, usted no puede ser cristiano si no cree por lo menos en dos grandes milagros: en que Dios se encarnó milagrosamente y en que ese Dios que se encarnó murió y resucitó. Si usted no cree en uno de esos dos milagros, usted no puede ser cristiano. ¿Y es verdad? Total. Es verdad, o sea, estamos hablando de, hombre, dos cosas fuera de serie. Entonces, San José, pues ahí
hubo un verdadero milagro, y San José entendió eso, y San José, al amar casta y puramente, digamos que dejó que el cumplimiento de la voluntad de Dios se diera en María y en el proyecto divino. Pero luego también, a lo largo de los años siguientes, San José también custodió la virginidad de María, porque es que la virginidad de María, ojo, la virginidad de María era el signo del mesianismo de Cristo. Y recuerden que los israelitas conocerían al Mesías por una señal que Dios había dado, y es que su madre fuera virgen. Isaías 7:14, el Señor les dará una señal. ¿Para qué? Para reconocer al Mesías. Una virgen que concibe y da a luz un hijo al que le pone por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, es un título que se le da a Jesús. Entonces, ese signo de la virginidad fue San José el custodio. Israel debía reconocer al Mesías porque su madre era virgen. Entonces, había un signo muy lindo, que es el signo de esa virginidad, que fue San José precisamente el que lo custodió, y fue San José el que de alguna manera... a ver, acá viene, venga para acá, Sarita. Saben ustedes que... Ya no más. Hasta aquí aguante, ¿sí o no, Sarita? Tienes sueño, Sarita. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, mire que San José, al ser casto, San José lo que estaba haciendo era defender el mesianismo de Cristo. Es bastante increíble esto. Una cosa que yo creo que uno no reflexiona de manera suficiente, ¿no? La castidad de San José no solo custodió el corazón de María, sino el mesianismo de Cristo. Es por la castidad de José y María, por supuesto. Pero José hubiera podido decir, es que tú eres mi esposa. Digamos que legalmente me perteneces. Y bueno, y legalmente hubieran podido tener intimidad sin ningún problema. Y no hubiera sido pecado en absoluto. Pero lo que hacía José con esa virtud tan bella de la castidad fue precisamente, yo quiero que a través de la virtud de la castidad el mundo entero conozca al Mesías. Y miren que muy bonito, que es más o menos lo que hacen los sacerdotes y lo que hacen las religiosas. Ellos viven un amor universal, un amor casto, para que el mundo entero conozca al Mesías. Ellos, digamos que de manera particular, esa castidad celibataria, porque recuerden que la castidad la vivimos todos, ¿no? Sí. Pero de manera celibataria, de manera célibe, la viven los religiosos, los sacerdotes, las religiosas. Nosotros como esposos vivimos la castidad en un correcto uso de la sexualidad, una sexualidad humanamente vivida, una sexualidad placentera, bonita, por supuesto, pero en el plan de Dios. Entonces, de alguna manera, es esa virtud de la castidad en los religiosos, de una manera absolutamente radical, la que hace que ellos, siendo castos, puedan amar universalmente y puedan reflejar a Cristo. Así como José, siendo casto, permitió que Israel entero conociera que esa mujer es la Virgen que concibió al Mesías. Y nosotros mismos, la castidad, yo estoy seguro que un matrimonio casto, un matrimonio que vive una sexualidad como Dios quiere, es un matrimonio que tiene más grande cantidad de luz, una mayor cantidad de luz para educar a sus hijos, para mostrar a Cristo a sus hijos, para reflejar a Cristo. Pienso que es un enfoque del que se habla muy poco de la castidad, porque la castidad muchas veces se entiende solamente en términos de una represión sexual. No, es que lo importante de la castidad no es el no, sino el sí. Lo importante de la castidad no es lo que no debes hacer, sino a lo que te posibilita, la capacidad que te da de amar con enorme libertad, la capacidad que te da de ser transparente para que a través de ti Cristo pueda reflejarse. Y por ejemplo, Will, eso que es un tema muy importante, yo creo que la castidad es indispensable obviamente para que sea un matrimonio feliz, porque la castidad también va unida a la fidelidad, el respeto por el otro, pero digamos, en la práctica un hombre, que uno sabe la lucha tan tremenda que viven hoy los hombres, más por esta sociedad como tan sexualizada por todos lados, o sea, ¿cómo vive la castidad? ¿Cómo lo logra? ¿Qué consejos? ¿Qué camino debe seguir para luchar por esta virtud? A ver, ciertamente, tal vez una de las luchas más grandes del hombre es el tema de la lucha contra la impureza, ¿no? La lucha contra el placer desordenado. Hay muchos elementos. Pues primero, entender que es una debilidad particular de nosotros. Pa. Entonces, por supuesto, me tengo que cuidar más, ¿no? Si es una debilidad más grande en mí, yo tengo que cuidarme más. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que en la práctica empezar a poner condiciones para generar ambientes que favorezcan la castidad. Miren, la prudencia también, que va tan unida a la castidad. Yo tengo que
a ver, si mi debilidad es el tema de la lujuria, pues yo no voy a estar en TikTok, en Instagram, en Facebook, siguiendo que modelos, dándole like a este baile absolutamente impúdico. No, yo tengo que escoger bien qué veo. Porque lo que veo de alguna manera es lo que va a generar dentro de mí la tentación. Entonces yo creo que un primer punto es el cuidar la mirada, el cuidar lo que veo. Eso es tal vez el 50% de la lucha en favor de la castidad. Si uno está inteligentemente protegido de todas estas cosas que aparecen en las redes sociales, y es que, a ver, es relativamente fácil. Yo, por ejemplo, tengo redes sociales, porque las utilizo para evangelizar. Y, gracias a Dios, muy esporádicamente saldrá alguna escena media rara, alguna cosa media rara. ¿Y por qué es eso? Porque el algoritmo en realidad lo que hace es, pues aquello que vos te quedas mirando es lo que te va a mostrar más. Lo que te manda. Entonces lo que te va a mostrar es, si vos te quedas viendo mujeres en bikini, si vos te quedas viendo imágenes de bailes supremamente sensuales, ¿qué va a hacer el algoritmo? Mostrarte más y más y más, porque yo lo que les interesa es que vos te quedes consumiendo material. A ellos no les importa qué vas a consumir. De alguna manera el algoritmo es una extensión o de tus debilidades o de tus fortalezas, o de tu virtud o de tu vicio. Entonces, si vos estás viendo cosas buenas, te van a aparecer cosas buenas. Obviamente, eventualmente, ellos van a mandar otro tipo de cosas a ver, bueno, esta gente ya sé que a este le gusta el fútbol. Vamos a ver si le gustan las motos también. Vamos a ver si le gustan los carros. Entonces te va mandando eventualmente cosas. Entonces lo mismo. Esta gente, sí, este le gusta todo lo espiritual. Entonces te muestra cosas espirituales. Vamos a ver si le gusta este tipo de bailes. Te lo muestra. Uno simplemente no me interesa. Pero claro, es un riesgo que se debe vivir con mucha prudencia. Pero es una cosa que yo creo que es esencial. El cuidado de la mirada. Pero además el cuidado de los ambientes, porque si uno está permanentemente escuchando, no, que le fui infiel a mi esposa, que no sé qué, que me tiré una caneta al aire, que aquello, que uy, cómo estaba esta mujer de no sé qué, obviamente son cosas que van normalizando conductas. Y después uno dice, bueno, pues hombre, a ver, todos mis amigos son infieles, y yo lo único que hago es ver pornografía. O sea, entre ser infiel y ver pornografía, pues tan bueno yo. Claro. Lo que pasa con esta normalización de este tipo de conductas es que vos, cayendo en conductas nada sanas, te sentís mejor que los otros, porque uno siempre compara hacia abajo. La idea de tener a San José como modelo es comparar hacia arriba. Es decir, no, hacia allá. Eso implica la virilidad de ser capaz de no ver pornografía, la virilidad de ser capaz de no tener que estar masturbándose, la virilidad de ser capaz de amar a una sola mujer, de tener una intimidad placentera, bonita, sana con ella, con su esposa, por supuesto. Eso sí que es ser varón. Pues a ver, cualquiera es capaz de ver pornografía, pero ser un verdadero varón es capaz de renunciar a un vicio de esos, es capaz de renunciar a ver a una mujer como una cosa que utilizo como un objeto para mi propio beneficio. Eso sí requiere, digamos que se requiere virilidad para eso. Bueno, y también quería preguntarte, bueno, ya le hablaste a los hombres, ahora a las mujeres. O sea, nosotros como esposas podemos ayudarles a los hombres en esto, ¿cierto? Claro, obviamente, si la herida en nosotros como hombres es tal vez el tema del placer desordenado, de querer el cuerpo de la mujer. Decía el padre Jorge que la herida en la mujer es querer el alma del hombre, ¿no? El hombre quiere el cuerpo de la mujer quiere el alma del hombre. Entonces por eso la mujer quiere tenerlo ahí, de alguna manera tiene esa tentación de celos, de posesión, de afirmarse en el hombre. Bueno, entonces cada cual debe ayudarle al otro en su propia herida y debe ayudarle en virtud de su propia fortaleza. Es decir, la mujer ayuda al hombre, cuando se entiende el matrimonio como sacramento de sanación, la mujer ayuda al hombre a vivir la castidad, así como el hombre ayuda a la mujer a vivir la libertad del verdadero amor, ¿no? En eso debe la mujer mantener un equilibrio entre no ir a convertirse en el objeto del hombre, que va a terminar el hombre saciando todo su instinto y todas sus depravaciones en la mujer, porque entonces ya mi esposo es la única manera que te voy a agarrarlo, ¿no? Porque a la larga lo que vas a hacer es terminar de enfermarlo.
pero tampoco, dañarlo. tampoco ir al otro extremo, de algunas otras mujeres que llegan al extremo de una frialdad absoluta, de una sexualidad vivida de una manera tan, Un no sé, como tan rechazo fría, como un rechazo, incluso, como una distancia. una satanización de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que puede generar en el hombre una conmoción interior y puede generar pues más bien un efecto no deseado. Entonces, la mujer, dentro del límite de lo que se llama la moral sexual matrimonial, que hay unos límites muy claros dentro de la moral sexual matrimonial, vivir una sexualidad bonita, maravillosa, pero además la mujer tiene que ayudar al hombre a amar no solo de manera sexual. O sea, claro, para el hombre la tentación permanente es que cualquier expresión de afecto y de cariño sea una expresión sexualizada en el sentido actual de la palabra, ¿no? No, debe haber un proceso de maduración de ese amor y de la expresividad de ese amor que enseñe que no todo necesariamente es sexo. La única manera de mostrar el amor no es una manera sexualizada, sino que hay maneras llenas de ternura. Y yo creo que en eso es muy importante el método de reconocimiento de la fertilidad. Es tan lindo que genera esos necesarios espacios para que la pareja se ame en una linda relación sexual, o en un lindo beso, en una linda caricia, en una bella conversación, en un diálogo afectuoso, en que ella duerma sobre tu pecho y simplemente se queden dormiditos hablando. O sea, ese tipo de cosas hacen parte de una correcta vivencia de la virtud de la castidad del matrimonio. Ahorita yo leí que Wilson mencionaba lo del padre Horacio Borges, que incluso fue una temporada, como la segunda o la tercera del programa. ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que hablamos de qué le pasó a nuestro amor. Recuerdo que hablaba del sacramento de sanación del matrimonio y decía precisamente eso, que la mujer, que el hombre se sanaba de esta herida del pecado original con la fidelidad a su esposa, por eso era un sacramento de sanación, pero que la mujer se sanaba con el sometimiento a su esposo, que ese desorden afectivo, ese seréis como diosas, conoceréis el bien y el mal, se os abrirán los ojos, el hecho de querer pues tener como el control sobre todo, de estar como poseyendo precisamente en todo a nuestro esposo, se sanaba precisamente como con el sometimiento del matrimonio. Entonces ahorita que Wilson hablaba sobre la importancia de la oración para ser precisamente varones prudentes y justos, pensaba que María también tuvo que sacrificarse para que José pudiese ser un hombre orante, un hombre conocedor de la palabra, un hombre que fuera precisamente a pedir esa lucidez del Señor para poder ser prudente, y que a veces incluso a nosotras eso nos va a implicar quizás un sacrificio, ¿cierto? El hecho de poder propiciar ese espacio para la oración de nuestro esposo, de poder propiciar ese momento donde él vaya y se encuentre con Dios, que a veces va a tocar, pues incluso supone quizás un sacrificio mayor, el hecho de estar quizás un rato más en casa con los niños, del hecho de decirle, no, pues ve y ora un momento, yo voy a estar acá, no te preocupes, porque a veces precisamente estos días me decía, esa posesión afectiva de la mujer puede llevar incluso a que el hombre se aleje de Dios, porque tanto lo quiere para ella que lo reserva para Dios, es decir, como que, y es precisamente eso que se nos olvida, que mientras más quizás esté cerca de Él, que mientras más pida la lucidez de la gracia, que mientras más esté en contacto con Jesús, pues va a acercarse más a ese hombre que Dios quiere para nuestro hogar, para nuestra familia y para nosotros, a imagen de San José. Entonces precisamente tenía como esa inquietud y esa pregunta, porque a veces siendo esposas, normalmente lo que uno más espera de su esposo pues es precisamente su compañía, su ayuda, el que esté conmigo, ¿cierto? En casa, pero ¿cómo puede una esposa también propiciar que su esposo tenga una vida con Dios, una vida espiritual, una vida como la de San José, que espera un esposo de su esposa para que le permita estar más unido a Dios? Bueno, a ver, de todas maneras, vemos que la mujer tiene esa mayor sensibilidad espiritual, vemos que la mujer tiene esa mayor apertura a la gracia en muchas ocasiones.
Y claro, como el hombre de alguna forma está tan hecho para lo de afuera, miren que en el libro del Génesis el hombre cuida el jardín, el hombre nombra a los animales, el hombre trabaja en el jardín, la mujer en cambio desde el libro del Génesis es hecha para ser compañera, una función mucho más espiritual. Si hay un proceso muy lindo de evangelización de la esposa al esposo. Claro, cuando un hombre cabeza es un hombre de Dios, la familia es arrastrada con mucha fuerza a lo espiritual. Pero también es cierto que la mujer es ese soporte de oración, ese soporte de virtud. Cuando uno como hombre tiene sus dificultades económicas o angustia por un tema, esa mujer orante, esa mujer que te dice tranquilo, que yo la tengo acá al lado, véala. Esa mujer que te dice, eso lo vamos a resolver con la ayuda de Dios. Esa mujer que te dice, bueno, ¿cómo estamos? Venga, vamos al Santísimo. Esta mujer que te muestra el rostro de Dios con sus plegarias, que en medio de una necesidad la ves clavada en oración de rodillas, pidiendo por toda la familia, se convierte como en un baluarte. Yo creo que sí, que hay como todos esos elementos, ¿cierto? Pues por una parte esa compañía, por otra parte esa vida de oración, por otra parte ese consejo comprensivo, amoroso, por otra parte esa disponibilidad y apertura a la gracia. Yo creo que hace parte precisamente de esa misión. Si el hombre sostiene el hogar, muchas veces económicamente, la mujer sostiene el hogar en oración, la mujer sostiene el hogar en plegaria, la mujer sostiene, tal vez el hombre sostiene el hogar dañando sus manos, tallándolas, la mujer sostiene el hogar tallando sus rodillas, de rodillas suplicando al Señor. Hermoso eso, un gran mensaje para concluir este programa, que también nuestra responsabilidad. Nosotros muchas veces queremos tener un San José o queremos la conversión de nuestro esposo, un hombre más virtuoso, más orante, pero ahí está también la tarea de primero examinarnos nosotras, ¿cierto? De convertirnos nosotras, de trabajar en nuestro camino de conversión, de santificación, de trabajar en nuestra vida interior y de orar más por estos hombres, de ser también más luz en nuestro hogar para estos hombres y acompañarlos allí. Así que bueno, ha sido un programa hermoso, le damos gracias a Wilson por acompañarnos, pero tranquilos que esto no termina aquí, vamos a tener una segunda parte, vamos a seguir hablando de San José en el próximo programa, en compañía de Wilson también, así que no se lo vayan a perder, los esperamos en ese programa también. Dios los bendiga y la Virgen les acompañe. Misionera, esposa y madre, un llamado